Hola, bienvenidos a InfoAR. Hoy les traemos las novedades más importantes del día para los jubilados y pensionados. Comenzamos con el conflicto que estalló entre el Papa Francisco y Javier Milei. Después de tensiones previas, el Papa rompió el silencio y habló sobre la represión policial contra los jubilados en las recientes protestas, condenando el uso de la fuerza. El Papa también lanzó críticas directas a las políticas de Milei, cuestionando la justicia social en su gobierno. ¿Debería involucrarse el Papa en la política argentina? Este es un tema que ha generado un fuerte debate. Finalmente, abordaremos el enfoque global del Papa, que recientemente firmó un acuerdo histórico con China, fortaleciendo la presencia de la Iglesia en el país. Quédense hasta el final para enterarse de las últimas noticias y también las respuestas a sus dudas y consultas. No olviden dejarnos sus comentarios, darnos un me gusta y suscribirse al canal para mantenerse informados. Puso al aire cuando se estaba dando la represión en las afueras del Congreso de la Nación, cuando veíamos cómo arrojaban gas pimienta a los jubilados, mismos jubilados, que gran parte del Congreso le dio la espalda a ese incremento en las jubilaciones. Bueno, el Papa fue contundente. Habrá que esperar la respuesta del gobierno. ¿Cómo tomará esta declaración? Bueno, seguramente no lo va a tomar bien el gobierno nacional, que tenía una relación, tiene una relación con el sumo pontífice de respeto. ¿Sí? Recordemos que lo ha recibido el Papa Francisco al presidente en el Vaticano, pero nunca fue tan duro el Papa Francisco para con el gobierno de Javier Milei. En vez de pagar la justicia social, paga gas pimienta. Esto lo dijo en el marco del primer encuentro de movimientos populares, encuentro en el cual participó Juan Grabois, ¿sí? Formó parte de dicho encuentro. A ver, ¿sorprende la declaración del Papa? Sí, porque en la semana recibió a la CGT y recibió un duro informe justamente de los sindicalistas, especialmente de Pablo Moyano, con respecto a la situación actual. También recibió a Petovelo. Y también a Petovelo. Y en las dos reuniones solamente agradeció la información brindada. Sí, Petovelo dio detalles de cómo se maneja el Ministerio de Capital Humano y Pablo Moyano, de la situación actual y social de la Argentina, económica y social. Bueno, el Papa hoy se destapó con todo. Hay que ver lo que dice Manuel Adorni ahora en la conferencia de prensa habitual, y también las repercusiones vía redes sociales, ¿sí? Porque me imagino que si el presidente no dice algo al respecto, seguramente va a retuitear algo. A ver qué decía el Papa Francisco. Dale. Me hicieron ver una represión, un filmado de una represión, hace una semana, un poco menos quizás. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle, y la policía la rechazaba por una cosa que es lo más caro que hay, ese gas pimienta de primera calidad, que no tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran revoltosos, comunistas. No. Y el gobierno se puso firme. En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta, le convenía. Ténganlo en cuenta eso. Bueno. Fuertes declaraciones del Papa Francisco. La verdad que yo tengo aquí, gracias a Fede Frick, nuestro compañero y colega, que también envió recortes de las declaraciones en esto que fue una extensa ceremonia, en donde dice, atención con esto, Fede, escúchalo, mirá, una forma perversa de ver la realidad, en referencia al gobierno, claro está. Sí. ¿No? Una forma perversa de ver la realidad, dice el Papa Francisco, que exalta la acumulación de riquezas como si fuera una virtud. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. Muy interesante. Aparte dijo otras frases contundentes: el silencio frente a la injusticia abre paso a la división social, sí. Después abre paso a la violencia verbal y luego física y luego la guerra todos contra todos. El Papa con, creo que es la declaración más pesada con respecto a la realidad de su país natal que he escuchado en los últimos años. Lo hemos visto en fotos con Mauricio Macri. Recordemos que hubo una gran repercusión sobre el rostro del Papa al lado del expresidente. Las charlas amenas con la expresidenta Cristina Kirchner, también cuando lo recibió Alberto Fernández, y se analizaban los gestos. Pero nunca fue tan contundente con la realidad política de su país como en este caso. Se refirió aparte a un hecho puntual que ocurrió la semana pasada, que fue la brutal represión a los jubilados. Sí, dice en otra de las declaraciones, es muy fuerte todo lo que dijo el Papa Francisco. La competencia ciega, perdón por leer, pero es textual. La competencia ciega por tener más y más dinero no es una fuerza creativa, sino una actitud enfermiza.
y un camino a la perdición, dice el Papa Francisco. Esa conducta irresponsable, señalando al gobierno, inmoral e irracional, está destruyendo la creación y dividiendo de los pueblos. No dejemos de denunciarla, y se incluye. No dejemos de denunciar, dice el Papa Francisco. Es la declaración, te diría, del año, la del Papa Francisco. Durísimo. Muy duro, muy duro. Ni siquiera, a ver, estábamos hablando hace unos días quién era o los referentes de la oposición al gobierno de Javier Milei, ¿no? Y se hablaba de Cristina Kirchner, por supuesto. Pero esta contundencia del mensaje del Papa, por ejemplo, cuando dijo, esto no es comunismo, es el evangelio, también es una declaración de principios del sumo pontífice, y también dijo, debe haber más impuestos a los billonarios, ¿sí? En un contexto donde aquí en el país se le está quitando impuestos a los que más tienen, ¿no? Bien, la duda es cuándo vendrá el Papa Francisco a la Argentina, ¿no? ¿Cuándo tomará la decisión de visitar su tierra y estar junto a su pueblo? ¿Será que por un gobierno como el de Javier Milei no viene? Según la CGT, le dijo el Papa Francisco a uno de los referentes del sindicalismo que quizás venga el año que viene. Bueno, veremos. Veremos qué pasa. Gracias, Fede. El Papa Bergoglio o el Papa Francisco abandonó, digamos, esta situación que tenía como de impas, ¿no? Desde que asumió Milei. Milei había sido muy duro con el Papa, que decía que era el maligno o el representante del maligno en la tierra. Después dijo, ahí me parece que aplica la teoría de Baglini como nunca, ¿no? Cuanto más cerca del poder vas moderando lo que decís. Dijo que lo había dicho hace mucho tiempo, que después comprendió, que pedía perdón, hubo una llamada e incluso se vieron. Y cuando uno compara las caras de las fotos, no son ni las sonrisas con Cristina, no es la cara con Macri. Claro. Y estaba ahí a mitad de camino, bien. Hasta ahí pasó todo, pero el Papa el otro día en un encuentro donde él lo coordinó y que estaba entre otros Grabois, habló de la suerte de los movimientos sociales y también se concretamente aplicó sobre lo que ocurrió en una de las últimas marchas en la Argentina. El que la estuviste cubriendo, bueno, estuvimos cubriendo en la calle también. Sí, ahora vamos a escuchar al Papa Francisco y seguimos hablando con Robertito. A ver. Y la división social abre paso a la violencia verbal. Y la violencia verbal a la violencia física. Y la violencia física a la guerra de todos contra todos. Y ahí está la cola del diablo. Me hicieron ver una represión, un filmado de una represión. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay. Ese gas pimienta de primera calidad. Que no tenían derecho a reclamar lo suyo. Porque eran revoltosos, comunistas. No. Y el gobierno se puso firme. En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta, le convenía. Ténganlo en cuenta eso. Oh, está hablando de lo que sucedió en la semana con los jubilados. Sí, ténganlo en cuenta, dijo, y la verdad que es una situación que marca por lo pronto que el Papa abandona esas, digamos, recomendaciones más de tipo general, donde uno puede interpretar claramente a quién le está hablando, no solo en nuestro país, sino en el resto del mundo, para hacer directamente mención a la política de Milei, a la situación de Patricia Bullrich, a la manera de encarar las protestas sociales con un contenido muy, muy político. No sé si a ustedes les parece, ¿no? Pero a mí cuando hace política el Papa como que me saca un poco de eje, porque el Papa, sabemos a qué partido político pertenece, lo sabemos todos, no es ninguna novedad. Entonces, que siga haciendo política, a mí, no habiendo venido nunca a Argentina y demás, que soy tan creyente, que lo quiero tanto, me da un poco de una situación rara. ¿Crees que se mete en un lugar donde no lo están llamando? Exactamente, sí. Yo creo que por más que sea argentino. Sí. Aunque lo estén llamando, aunque tenga que... pero meterse en una parte de la grieta, lamentablemente meterse en una parte de la grieta al ser argentino, es verdad que lo hace con otros países también, pero al meterse en la parte de la grieta tan fuerte que tiene Argentina en un momento tan difícil, a mí me da como una situación Mira, un poco de lo que vos extraña, dijiste, ¿no? hay varias cosas para marcar. La primera, si querés, me parece inconcebible que no haya venido nunca a la Argentina. Exacto. Nunca. Nunca. Increíble. Con gobierno de un lado, del otro, no importa, porque podría haber dicho en una homilía o en lo que fuera, lo que él entiende de la doctrina social de la Iglesia, de su propia visión, más allá de quién fuera el presidente.
¿A favor o en contra? Es el presidente. A ver, no hay más que buscar para atrás lo que hacía Juan Pablo II en tiempos que iba a Polonia. Sí, claro. Y gobernaba la dictadura comunista y contribuyó para que terminara. Entonces, en ese punto no veo ningún inconveniente. No vino, no eligió porque las elecciones, porque era uno, porque era el otro. No dijo absolutamente nada y no vino. ¿Y cuándo va a venir? Porque después de esto va a ser difícil que lo haga con Milei. Carlos, vos decías el gobierno no va a contestar estas cosas del Papa. Al menos el Poder Ejecutivo hay una decisión de no salir a confrontar con el Papa, así lo han hecho algunos legisladores, pero que no responden al Ejecutivo. De hecho, el vocero presidencial evitó manifestarse en contra y entrar en una polémica, en un acuerdo comunicacional dentro de la Casa Rosada. 2 datitos. Uno, hace 4 días estuvieron con el Papa, hubo foto y le presentaron una crítica muy fuerte al gobierno de Javier Milei. Toda la CGT, encabezada por Héctor Daer, estaba Pablo Moyano, estaba Andrés Rodríguez, estaba Martínez, un gran grupo de la CGT donde hubo foto. Estuvo también Sandra Petrovelo, el mismo día, pero la ministra de Desarrollo horario. Humano, de Capital Humano. De Capital Humano, que está muy enfrentada con Santiago Caputo. Allí no hubo foto, pero estuvieron más de 1 hora conversando con el Papa. El otro dato es que el Ejecutivo Nacional decidió no contestar, como te decía, pero Jorge Macri salió, a mi juicio, con los tapones de punta a confrontar con el Papa, diciendo hay que vivir en la Argentina para poder opinar sobre esto, respecto a esta polémica por el uso de gas pimienta que también involucraba a la ciudad de Buenos Aires. Pero desde el gobierno nacional, la decisión, Maxi, es dejar que esto se enfríe y no salir a pelearse con el Papa. Bueno, a ver, cortecito chiquito de Adorni, digamos que siempre es muy picante. En este caso, baja los decibeles. La opinión de nosotros lo hemos dicho en otras oportunidades, con otras cuestiones que ha mencionado el Papa Francisco, y es la opinión del Papa Francisco, la cual nosotros respetamos, escuchamos y hasta reflexionamos sobre lo que dice el Papa, pero bueno, no tenemos por qué compartir la visión que tiene sobre algunas cuestiones, pero el respeto es total y absoluto por lo que pueda decir el Papa con respecto a cualquier cosa, pero puntualmente a nosotros, que es la referencia a la que vos hacés. Bueno, ahí está la declaración muy medida, muy cuidadosa de Adorni. En el caso de Jorge Macri, bueno, porque involucraba directamente a la policía de la Ciudad de Buenos Aires, sale a contestar. Sí. En una declaración extraña, digamos, porque el Papa habla de todo el mundo. De hecho, ¿dónde estuvo? ¿En Kuala Lumpur hace poco? Sí, Timor Oriental, Kuala Lumpur. 2 millones de personas salieron a verlo ahí al Papa, que obviamente no conocen dónde está la Argentina. Es decir, y el Papa habla en general del mundo. Decirle al Papa que bueno, hay que estar en el territorio para conocer la Argentina es un poco ofensivo. Miren lo que decía Jorge Macri. Primero, yo soy alguien de fe, así que tengo un problema donde me paro acá, porque tengo además una muy buena relación con muchos actores de la Iglesia. Pero me parece que para opinar de estas cosas uno tiene que estar acá, entender lo que está pasando, tener en cuenta todas las variables en juego, no hacer un reduccionismo de un hecho en particular, ni escuchar una sola campana. Bueno, ahí queda desubicado Jorge Macri, porque le dice al Papa, suponemos que si es una cuestión de fe, Dios no atiende en el Vaticano solamente, ¿no? Está en todos lados, o atiende solo en el Vaticano. Me parece que ahí queda un poco desubicado. Por eso digo, mucho más inteligente el gobierno, que dijo, en este momento no vamos a abrir, después de haberse reconciliado con el Papa Javier Milei, no vamos a abrir un frente de conflicto. Suscríbete al canal y activa la campanita para enterarte de todas las novedades. Déjanos tu comentario, dale me gusta y compartí el video. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.